Las 7, las 6 en Canarias, día de San Francisco de Sales. Las sales que nos tienen que dar a todos, porque dicen que es el patrón de los periodistas. Todavía estoy esperando que la Asociación de la Prensa defienda a los periodistas, a los que el gobierno, bueno, y parte de la oposición, pero al fin y al cabo el gobierno, el que tiene el poder, suele insultarnos, sacarnos en fotos. Yo no he visto a la Asociación de la Prensa de Madrid, que ya puede cerrar, y a la Asociación de la Prensa Española, que ya puedan ahorcarse. No he visto decir una palabra de que una miembro de la gobierna saque fotos. Lo de Pam conmigo ya es obsesión. Pam, no. No, Pam. O sea, no. No. Ahora le da por hablar de los tríos. No, ni con tríos. O sea, que no, Pam. Pero es un delito. Es un delito sacar a periodistas que se meten contigo para señalarlos a ver si alguien le rompe la cabeza por la calle, que es lo que está haciendo este asqueroso gobierno comunista. Porque es ya comunista de punta a cabo. No queda un socialista, bueno, como en el 36. Los socialistas eran comunistas y los comunistas, pues de Stalin. Estamos en esas. Pues hoy es el día del patrón de los periodistas, porque era un pico de oro. Y el Papa, por disimular, bueno, rigor, moderación. Yo cada vez que oigo hablar de algo moderado, hay 3 palabras especialmente hirientes. Por ejemplo, hoy, de madrugada, siempre me despacho las páginas de opinión del Mundo, por si acaso, es una costumbre que tenemos ahí en esa sección, que es pelearnos unos con los otros. Vamos, básicamente Arcadi conmigo, yo a veces con Arcadi, y así de vez en cuando, ¿no? Y con Lucas siempre. Y entonces hay 3 palabras odiosas. Una es moderación, otra es iliberal y otra es aguilucho. Hoy Arcadi dice aguilucho. Arcadi, que tú eres una persona alfabetizada. El águila de Patmos, que es un símbolo, no es un águila real, es el águila de Patmos y significa San Juan Evangelista. Un aguilucho, el que escribió el Apocalipsis. Y el evangelio más bonito, que es el de San Juan, el mejor escrito. Pero ¿cómo que un aguilucho? Aguilucho fue el heredero de Napoleón, que aquello quedó en nada. Pero ¿cómo que aguilucho? El águila constitucional es el escudo, pero además es el escudo histórico de España desde hace 500 años, desde los Reyes Católicos, con las columnas, por el descubrimiento de América. 500 años. Y luego pusieron, pues este escudito, es que el águila es de Franco. ¿Qué va a ser de Franco? ¿Analfabetos? El águila es de los Reyes Católicos y significa San Juan, el águila de Patmos, porque San Juan era el evangelista favorito en España durante la Reconquista. A tanto llegó que a veces, durante más o menos un siglo, se leía el Apocalipsis en vez del Evangelio. O sea, primero, es impresionante, como todas las profecías y tal. Y luego, porque está muy bien escrito, porque San Juan tenía el don de escribir muy bien. Y no es tan cursi como Salomón, sinceramente. Donde esté el Apocalipsis, que se quite el cantar de los cantares, las ciervas y todas esas bobadas. Pero aguilucho, horrible. Horrible, horrible, impropio de ti, Arcadio. Tú no puedes ir al bulli y luego decir aguilucho, eso es muy mal. Luego, iliberal. ¿Qué es eso de iliberal? Es que lo ha metido, además, en esa cosa que luego... Hoy viene Borja Semper, ¿qué es Samper? San Pedro, Sampera, Samper. Semper, no sé, se habrá hecho danés, pero bueno. Y le preguntaremos, ¿qué es eso de iliberal? ¿Quiere decir antiliberal? Eso es una copia, un anglicismo estúpido, como tantos de los que se perpetran. Y además eso ha empezado en la sección de opinión del Mundo. Primero debió ser Torreblanca o alguno de estos de Applebaum, que hace tiempo que perdió la sesera. ¿Antiliberal o liberal? Ya está, ¿cómo que iliberal? Falta ya decir liberal. Bueno, por supuesto, sostenible. Todas estas historias. Pero moderación reconozco que mejoraba especialmente. Pues bien, Pío XI
que es el que beatificó y luego canonizó a San Francisco de Sales, decía rigor y moderación. Vamos, rigor sí, contar las cosas que son verdad, pero moderación, ¿cómo que moderación? Cualquiera que lea esto, moderación no, los enemigos de la fe, moderación nada. O se defiende o no se defiende. O es liberal o es antiliberal, no hay más. Es más, la democracia, como sabemos desde Tocqueville, cuando fue a Estados Unidos, que el primer país, el único que ha nacido como democracia, ya escribió La democracia en América, 2 tomitos en Alianza Editorial, que recomiendo, hablando de los peligros de la democracia contra el liberalismo. Y es exactamente, pero exactamente, lo que ha planteado Feijóo, sin darse cuenta, claro. Uno escribe iliberal, que no sabe lo que significa, porque es una tontada, y se le oculta que lo que está proponiendo con la lista más votada, ya venimos diciéndolo, es antiliberal, antiparlamentario, anticonstitucional. En España es sencillamente ilegal. No iliberal, es ilegal. Bueno, decían que era muy amable, pero era falso. Era falso. Era, pues eso, como dicen, puño de hierro en guante de seda. Es decir, yo en esto recuerdo, bueno, veo habitualmente, ahora no, pues están todos de vacaciones y parece que en Argentina no pasa nada. Se han ido de vacaciones los de La Nación y ahí no ves a nada, ahí no sucede nada, salvo que suben los precios. Bueno, pero siempre dice Johnny Viale, que es un tipo muy gracioso, siempre dice, con todo respeto, es una ladrona y una asesina. Es verdad, pero entonces sobra el respeto, ¿no? ¿Por qué? Por si las demandas. Yo he dicho que con todo respeto, pero usted ha dicho que mató a Nisman y que robó 7.000 millones de dólares. Eso es verdad, hay una sentencia que lo acredita. Pero yo no tenía animus injuriandi. No, yo he dicho con todo respeto, así que con todo respeto, aún su puñetera madre, o sea... Pero, bueno, pues San Francisco de Sales era un poco así. Y la prueba, según cuentan los cánones, que esto es fantástico, es cuando le hicieron la autopsia, resulta que el hígado era una piedra. El hígado, que es el motor que limpia todo, luego no limpiaba nada. Tremendo. Yo cuento aquí en Memoria del Comunismo que pasó lo mismo con el cerebro de Lenin. Cuando muere Lenin, por las costumbres de entonces, pues seccionaba el cráneo para ver qué había en el cráneo de Lenin, porque se pensaba que ahí en las circunvoluciones de los sabios pues se encontraba el germen de la sabiduría. Bueno, y entonces, ¿qué encontraron? Pues que todo un hemisferio, medio cerebro, era como una nuez negra. ¿Cómo habría sufrido? Es lo que más me gusta de la biografía de Lenin. Lo mal que pasó sus últimos años de vida. Para que se te quede el cerebro convertido en una nuez negra, medio cerebro, lo que te tiene que doler. Bueno, acabó zumbado, ya están las fotos y tal, pero sufriendo, lo menos que merecía. Bueno, pues así estaba el hígado. Y cuando se supo lo del hígado, entonces los periodistas de Marras lo que hicieron es que no, eso era la prueba de la contención. Es decir, quería ciscarse en la madre de todos los infieles, impíos, gentuza, herejes, etcétera, y heresiarcas, y entonces, pues claro, le costaba tanto que en esa época se consideraría, yo que sé, que el hígado era el cerebro, vete tú a saber, porque esto ha cambiado mucho, ahora es la biota, el segundo cerebro humano, para algunos el único, es la biota. Bueno, pues en esa época era el hígado. Dice, ¿por qué estaba negro el hígado del patrón de los periodistas? De controlar su ira. Era un hombre iracundo y tenía que fingir. Mira, como Borja Semper, cuando venga esta mañana, ya verás cómo sonríe. Sonríe muy bien. Como es guapo y sonríe, la gente cree que con eso... Bueno, total, San Francisco de Sales. A ver, señores de la Asociación de la Prensa, disuélvanse. Ya que son incapaces de defender la libertad de expresión de los periodistas y permiten que el gobierno saquen fotos. Pero lo mismo a Pablo Motos que a mí, que a Vicente Vallés, o sea, a Ana Rosa Quintana, a los mismos que insulta una facción de Vox, no todo Vox es igual,
Pero la facción ahora dominante, la facción mandante, la facción con arreos, en ausencia del líder, los mismos. Pero los mismos. Y con los mismos argumentos. Siempre, ¿quién le paga a Ana Rosa? ¿Quién le paga a Federico? Pero te lo dicen los comunistas y los fascistas. Porque lo que tiene es una añoranza de la falange auténtica, que como dice Bouchardet, de eso no me arrepiento. Lo de Bouchardet con la falange tiene mérito, porque después de pertenecer a la falange española tradicionalista y de las Hons, le pareció poco, entonces se hizo de la falange auténtica. Como es medio iletrado también, no es iliberal, es iletrado, desconoce lo que era la falange auténtica en la transición. Es más joven, aunque parezca muy mayor, ¿no? Es más joven. Pues hombre, ahí estaba Fernando Márquez, el zurdo, el autor de Para ti, y de Caca, uno de los integrantes de Caca Deluxe. Un genio de la música, pero un verdadero genio, pero que era falangista, la falange auténtica, porque los otros les parecían burócratas, y eso le pareció. Y yo creo que de ahí no se ha movido, ¿eh? Y lo mismo, odian a los que libremente les critican. Y como acabamos, antes he oído un informe de los insultos, los agravios, más que los empresarios españoles son de pitiminí. O sea, si yo tuviera solo la mitad de dinero, ¿qué digo? La mitad de los beneficios de un mes de Amancio Ortega o de Juan Roch, la campaña que hacía en carteles contra la banda podemita hasta echarlos del gobierno, vamos, que a gusto me lo gastaba. Pero resulta que en España es el único país de Europa donde el gobierno critica a la empresa privada y a los periodistas de los medios privados. A los de los públicos simplemente los pone. El único país del mundo. Llama capitalista despiadado Yone Belarra a Juan Roch. Ella, la de la ley del sí es sí, despiadadas vosotras. Pandilla de indocumentadas que soltáis violadores, ya estamos en 250. Vosotras sí que sois despiadadas y corruptas. Eso sí que es corrupción. Pero bueno, dirán ustedes, pero a todo esto, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está helado, hace un frío horroroso, habrá alguna tormenta suelta, pero poca cosa. Básicamente estamos en el imperio del pasmo. Y ahí tenemos novedades, porque en Madrid estamos a 2 bajo cero, hoy estaremos en 5 o 6 grados de máxima, y vamos a estar esta semana 2 o 3 días bajo cero, en mínimas. La máxima, como siempre en Canarias, otra vez Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Pero ayer, para que veas, Rosana, Vanessa, para que veáis, claro, este sector tiene una popularidad enorme, es todo el tiempo. Me manda Vicente Aspitarte, mañana Granada vuelve a dar un golpe de mano en el pelotón del pasmo. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo ni decir que el Real Madrid está muerto. Son errores básicos. ¿Por qué? Porque hoy Soria da un golpe de mano y se va a los 6 bajo cero. Hasta ahora lo máximo eran 5 bajo cero. Soria hoy 6 en solitario. Esperen la reacción de Teruel, que no tardan en llegar. Bueno, vamos con esta aberración iliberal, que dirían algunos. Ya he dicho, iliberal, aguilucho, moderado. O sea, son 3 palabras que una persona bien educada no debe decir jamás, mucho menos escribir. Pero todo es marketing. Hoy escribo una columna a Bárbara Blasco, que es nueva en el sector de opinión del Mundo, que tiene razón en una cosa: aquí todo es marketing. Y no digo mercadeo, como se dice en América, porque claro, esos son los mercados. Pero en el fondo obedece a lo mismo, a quererte vender una mercancía sin pensar en la mercancía. Todo es, en el fondo, como se dice popularmente, postureo. Esto se dice en los toros torear de salón, torear de espejo. Es decir, aquellos que se ponen muy bien sin toro. Sin toro, vamos, hay los gitanos en esos, toreros gitanos, son muy artistas, son genios. Claro, el problema es las ventas. Que te sale un almuérdago enemigo de la humanidad con unos pitones que no caben en la provincia y claro, ahí ya ni espejo ni nada. O ganas tú o gana el toro, normalmente gana el toro.
veces no, pero en general pasa. Pero esto del marketing es política de espejo. Todos son declaraciones. Yo ya decía ayer y mantengo hoy, después de leer lo que he leído. Pero qué disparates. Es todo postureo. Hoy el editorial del Mundo se lo compra. No hay por dónde cogerlo. Empezando porque es ilegal y anticonstitucional lo de la lista más votada. ¿De Cataluña qué dice? Nada. Nada. Será cordial, será un silencio cordial. Pero sobre todo, lo dijimos ayer, no se irá a la cuna del parlamentarismo español a negar el Parlamento español, pues se fue. Y aparece hoy una foto sonriente, feliz, claro, naturalmente ovacionado por los suyos, que cobran de él. Hombre, solo faltaría que encima le pitaran. Pero bueno, vamos a repasar lo que propone y después ya lo comentaremos. Y luego con Borja Semper, que me niego a llamarle Semper. O sea, con Borja Semper que nos explique qué significan algunas cosas. Con el oratorio de San Felipe Neri como escenario, Alberto Núñez Feijóo firmó en un acto con toda la pompa institucional un plan de calidad que en la práctica fue presentado por los populares como una especie de contrato del presidente del partido con la ciudadanía. En total 60 puntos, entre los que se encuentra el nombramiento de profesionales de probada solvencia al frente de organismos politizados como el CNI o el CIS y la creación de una oficina de calidad legislativa para evitar errores como la ley del solo sí es sí o limitar el uso del Real Decreto o trámite de urgencia. Con un mandato del fiscal general de 5 años y la firma de un código ético por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, Feijóo pretende introducir elementos de imparcialidad en el Poder Judicial. El presidente popular insistió en su propuesta para que gobierne en solitario la lista más votada, pero ahora circunscribe la propuesta a los ayuntamientos. La iniciativa parece que no causa entusiasmo en sus propias filas. Escuchamos a Feijóo, a Alfonso Rueda y a Díaz Ayuso. En tercer lugar, iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y prohibir el uso de recursos públicos en actos de un partido. Es una propuesta que tendría que ser aceptada por todo el mundo y ejecutarse. Lo que no se podía pretender es que por el hecho de formularla haya que aplicarla si el resto de partidos no están de acuerdo. En definitiva es que esto no me compete a mí y las decisiones que tomen las direcciones de los partidos pues así se acatarán. Yo proponía, no he propuesto siquiera, he pensado que a lo mejor segundas vueltas, bueno, otras opciones podrían mejorar todo esto que les he dicho, pero no me corresponde a mí y además estoy convencida que la izquierda nunca aceptaría esto. Entonces, ¿para qué vamos a, no sé, desde los gobiernos autonómicos a opinar? Hombre, porque eres una mujer libre y siempre has opinado de lo que te da la gana. Pero ha sido llegar Feijóo, hija mía. Hombre, era peor lo de Casado, qué duda cabe, que te apuñalaba. Pero este te enmudece. Esto es un problema serio, ¿eh? O sea, el primer activo que tiene el PP, en muchas ocasiones el único, luego tiene una buena base. Ayer entrevistábamos me pareció excelente la candidata a la alcaldía de Zaragoza. Y hay más. Me han dicho que la de Cuenca es la mejor, excepcional. Porque Cuenca no es una ciudad como Zaragoza. Pero oye, el que vale, llega ministro y luego se echa a perder en Europa, es la costumbre. Pero ¿qué pasa? Que Madrid, que es la base del poder popular con Andalucía, no tiene nada que decir de estas ocurrencias ridículas. Ridículas. ¿Cómo va a ser un sistema para los ayuntamientos y otro para las autonomías? Y otro para el presidente del gobierno. Pero ¿a quién se le ocurre? Pues es que además la Constitución es taxativa. Esto es una monarquía parlamentaria. Bueno, ya lo he dicho bastante. Lo que me preocupa es que cualquier cosa que se le ocurre a Feijóo y a su pequeño grupo, minúsculo grupo, ínfimo grupo, que deben de ser entre 2 y 3 personas, porque se ve que no han consultado con nadie, sale adelante, el líder la dice tal, los demás le ovacionan y luego pasan, como si no hubiera dicho nada. Sí ha dicho, y a veces ha dicho una gansada. Esto es, en fin, es que no hay por dónde cogerlo. Pero insiste, porque se le ocurrió a él y porque en el entorno,
presidente, ha estado cumbre. El joven Arenas, que ha vuelto, el espíritu del joven Arenas. Cumbre, presidente, ha estado cumbre. Pues no ha estado cumbre, ha estado charco, ha estado Sima. Fatal. Y encima en Cádiz. Bueno, pero la cuestión de fondo. Bueno, y hay una cosa fantástica. Dice que está contra el nepotismo y por la meritocracia. Por eso Cuca es la portavoz parlamentaria. O sea, no la han puesto por ser Cuca, es decir, obediente a lo que sea, y nula en cualquier caso. No, es por su mérito. He sabido que es una oradora excepcional. Es que no saben, no se dan cuenta de lo que dicen. Dan por hecho que nadie lo toma en serio. Y queda la foto. Queda la foto. A lo mejor es cuando dice Bárbara Blasco, dice, y hoy estoy haciendo el marketing de la que no quiere marketing. Claro, es que entras ya en un bucle en que todo es imagen y todo es mentira. O lo que es peor, nada es verdad. Lo que es verdad es que el fiscal de Sánchez, el fiscal, pues eso, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, el fiscal, pues eso, se le ha ocurrido ponerse por encima de los jueces, porque además la noticia sale en los medios serviles o simplemente tontos, como si el fiscal tuviera una potestad por encima de los jueces, que es un disparate. Pero lo intentan. Sí, el nuevo fiscal general del Estado tiene previsto dictar una orden a los fiscales sobre la sedición y la malversación antes de que se conozca el informe de los condenados del 1O. Tal y como les está contando Libertad Digital, se espera que García Ortiz siga el criterio de los fiscales en el recurso ante Llarena, pero tampoco se descartan sorpresas para contentar al Ejecutivo. García Ortiz estaría consultando con algunos fiscales a título personal, pero no tiene previsto discutir este asunto ante la Junta de Fiscales de Sala. Es decir, que él tiene una pandilla, una colla, dirían en Cataluña, un grupo de piqués y shakiros que aplauden alternativamente sí o no según toca. El fiscal pues eso, consulta con sus amigachos lo que diga Baltasar Garzón, el abogado del cártel de los Soles, que es el que manda en justicia. Es que es así. ¿Pero quién es el fiscal? El fiscal podrá dar órdenes a los fiscales y en su área actuarán, pero luego son los jueces los que tienen que aplicar las leyes. ¿Qué pasa con las leyes? Que las leyes de la Patapam, de la Montero Cazcarriosa y de la otra, son leyes del gobierno. Las leyes podemitas, las leyes comunistas, el asalto a Mercadona, como antes a Amancio Ortega, son cosas del gobierno, no de los comunistas del gobierno. Todo el gobierno es comunista. La prueba es que nadie lo critica, al contrario. Pero, amigo, los resultados son tan evidentes que ayer ya es que no sabían por dónde meterse. Porque cada día, cada crimen es una prueba de lo mal que funcionaba ya la ley y lo peor que funciona la ley nueva. El asesino de Paloma y su hija India, de 8 años, tenía una denuncia por violencia de género sin ratificar en el año 2017. La anterior pareja del asesino, con la que también tenía un hijo, no quería perjudicarle. El gobierno está desbordado y las medidas aprobadas son incompatibles con los medios policiales claramente insuficientes, tal y como están denunciando los sindicatos. 247 agresores sexuales ya se han beneficiado de la ley que ayer la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, volvía a defender. Y dejémonos menos llevar por este alarmismo y de verdad, si alguien cree que tiene una solución que no sea que el Poder Judicial aplique el derecho transitorio, que lo diga. Muchas audiencias y tribunales superiores de justicia dicen no se revisa porque la pena adecuada sigue cabiendo dentro del marco imponible. Entonces el problema es evidente, es la mejor prueba de que el problema no es la ley. Ah, no. Entonces, ¿para qué la habéis cambiado? Si el problema no es la ley, si al final los jueces hacen lo que les parece, entonces ¿para qué habéis cambiado la ley? Que son 250 violadores que van a volver a violar, porque los habéis soltado sin control. Pederastas que van a volver a abusar de niños, porque los habéis soltado sin control. Agresores sexuales que han salido 3 o 4 años antes y que van a volver a agredir sexualmente, generalmente a menores. Y por supuesto a mayores, porque los habéis soltado sin control. El derecho transitorio, tú es que debería ser transitoria, pero por la vida pública. Y esta nulidad, pero esta nulidad, que es que ya nos olvidamos,
Campo, el ministro del golpe, ahora en el Constitucional, imagínense cómo nos va a defender de los abusos del poder. Este es el que hizo de su mano una corrección de la ley del sí es sí y dijo que estaba mal escrita, con faltas de sintaxis y de ortografía, que era incoherente y que además era incompatible con la Constitución. ¿Qué hizo luego el novio de Meritxell? Envainársela, porque aquí mandan los comunistas. No, es que a Podemos no se le puede tocar. ¿Por qué no se le puede tocar? Podía echarlos hoy y subían intención de voto. Pero no quiere, porque a diferencia de esta cosa de la lista más votada, de esta ocurrencia, pero una ocurrencia ni de casino, de bar. O sea, dice esto en un casino de Lugo y lo echan del casino. Feijóo, pues este piensa en los escaños. Dice, bueno, irán para abajo, pero oye, pues no serán 30, pero serán 20 escaños. Bueno, son. Y sigue contando. Y esperando al Teruel alpiste, que es la siguiente historia. Ahora Aragón existe. Después la España vaciada. Y 11 escaños, todos para los comunistas. Como ha hecho durante toda la legislatura el camarada Guitarte. Valenciano, nacido en Cutanda, provincia de Teruel, pero valenciano rojo de toda la vida y arquitecto beneficiado de los socialistas de Valencia y de los socialistas de Zaragoza, porque estamos en las dos sopas. Esa es la teoría de García Márquez, que decía el muy golfo. En el mundo hay dos sopas, el imperio comunista y el capitalista. ¿Por qué no probar las dos sopas? Bueno, y él desde luego sopas, era millonario y vivía con Fidel Castro, y así no pagaba impuestos. En fin, Óptima Mayores. Óptima Mayores, Federico, vamos a dar una opción estupenda para todas aquellas personas mayores de 65 años que necesitan cubrir gastos, tener liquidez, pero por ejemplo, no esa llegan. Persona que les ayude, claro, en su efectivamente. casa. Y sin embargo tienen un gran piso o un piso modesto en propiedad. Bueno, pues esto puede servirles para precisamente cubrir esos gastos a partir de esa hipoteca inversa de Óptima Mayores. Vamos a dar el teléfono donde se pueden informar de forma gratuita, 900-800-864, 900-800-864 o en optimamayores.com. Bueno, ya nos habrán oído decir, y este plural es majestático, en fin, me habrán oído decir que Alemania es la gran traidora de Europa. O sea, Alemania es la causa fundamental del fracaso de la Unión Europea. Por dos razones. La primera, por traicionar a Europa con Rusia, con Putin. Merkel, que es la tía más siniestra que ha tenido la política europea en los últimos 30 años, cerró las centrales atómicas, se arrendó a Gazprom, cuyo predecesor, el canciller anterior, Schröder, era ya funcionario de Gazprom. Es decir, no es que estaba vendido, es que estaba en nómina. Tan es así que cuando dejó el cargo, a los 10 días ya era ejecutivo de una de las grandes empresas de Gazprom, que son los sicarios de Putin, de estas que son privadas, públicas, privadas, soviéticas. Es decir, lo de siempre, el KGB y la mafia. Esto está inventado desde toda la vida. Bueno, pero además, al cerrar las nucleares, para marcarse el numerito, además dijo que Alemania podía admitir 1 millón de refugiados cada año. Lo que hizo fue llenar Hungría. Es decir, rompió las fronteras de Europa, se cargó la autonomía energética europea, se vendió a Putin a lo que entonces era gas barato, ya se ha visto luego lo caro que costaba, y en el fondo no le da la gana que el este de Europa sea libre. ¿Por qué? Pues porque siempre ha aspirado al Lebensraum, porque tú rascas en Alemania, en los verdes, como en los azules, como en los rojos, y te sale la superioridad racista, te sale. Por eso tratan a los polacos a puntapiés, a los españoles nos escupen, etc. Y por eso permitió que Draghi, que es el segundo personaje más nocivo que ha padecido Europa en el último cuarto del siglo, inundara de dinero los gobiernos manirrotos para endeudarnos públicamente hasta 2 generaciones, porque a ella le daba igual. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Alemania, que tiene poder militar suficiente para acabar la guerra contra Putin, no la de Putin, contra Putin, porque hay 2 guerras, una que es la de Putin y otra contra Putin, no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque quiere un empate para seguir teniendo gas barato.
porque es su opción y porque son unos hijos de Satanás. Por supuesto ha llegado un socialista a hacer lo mismo que Röder y que Merkel. Ante todo Putin. No me derrotéis a Putin. Hay sicarios en Estados Unidos, lo mismo, en el Departamento de Estado, cualquiera que haya estado allí una vez. Si quieres ver las dos Américas, te vas a ver el Pentágono y el Departamento de Estado. El Pentágono, aquello impresiona, todos mármol, los espacios, solfacta ya Richard saludando a los muertos. Bueno, impresionante. Es como en las películas, pero más. Y el Departamento de Estado, bueno, parece la redacción del País hace 30 años. Todos son cuchitriles con papelines, el que no tiene el Che Guevara tiene una cosa hindú y el que no una cosa india y otra de Machu Picchu y aquí fotos de pobres de la India y otros de lo que sea. Basura progre, basura progre. Y naturalmente en Estados Unidos han acuñado esa parte izquierdista de Estados Unidos que no quiere la derrota de Putin. Ante todo, que no caiga Putin. Hoy es que podría ser peor. Para los ucranianos no. Podría ser peor. Que es no a la escalada del conflicto. Más conflicto que arrasar, invadir un país, masacrar, violar masivamente. Más conflicto que eso. No, una escalada de conflicto que es que Putin vaya a perder. Y ahí está Alemania. Y se ha producido el caso de los tanques. Los Leopardos, son unos grandes tanques, que necesita Ucrania porque son mejores que los soviéticos, porque es el ejército rojo soviético, el de toda la vida, igual que Putin es el tío del KGB. Dices, ¿qué es capitalismo? Capitalismo no, la mafia no es capitalismo, el narcotráfico no es capitalismo. Puede haber capital, pero eso no es capitalismo ni mercado. ¿Qué pasa? Que no saben qué hacer con lo de los tanques, porque Polonia, que ha armado a toda su población en previsión de un ataque soviético, ruso. ¿Por qué? Porque lo han padecido ya. Pero si es que la guerra empieza en el 39 con los nazis y los comunistas entrando en Polonia a la vez masacrando a la población y repartiéndose en Polonia, les van a contar a los polacos lo que es tener que padecer a los alemanes y a los rusos. Llevan toda la vida. Están armados, mujeres, jóvenes, armados, pero armados con armas largas y cortas. A mí no me viola un ruso. Es así. Y llegan los alemanes haciéndose los interesantes, corruptos hasta el tuétano, traidores a la causa de la libertad, expansionistas siniestros, sin una sola idea en la cabeza, excepto vegetar en esta especie de balneario en que se ha convertido la Unión Europea. Y dice, bueno, esto es una porquería, pero somos los jefes. Pero sois los jefes de una porquería. Sí, pero somos los jefes. Esta es la realidad del cuento. Lo de los tanques ya es de broma. Alemania podría autorizar la exportación de tanques Leopard de construcción germana en las próximas horas, según Estados Unidos. De lo contrario, Polonia ya ha confirmado que lo hará igualmente mientras trata de conformar una coalición de países que apoyen esta iniciativa. La decisión está creando un cisma en el seno del gobierno de Scholz. El canciller sigue posicionándose en contra del envío de los carros de combate a Ucrania, pero sus socios liberales y los verdes sí son partidarios. España, por su parte, sigue de perfil, sin aclarar qué hará, a pesar de que el ejército podría tener los tanques listos en el plazo de un mes. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al primer ministro polaco, Morawiecki. El pueblo ucraniano está sufriendo, está teniendo muchos muertos y lo que no podemos aparecer nosotros es alardeando del material, porque el envío de material tiene que hacerse con discreción, con prudencia y en coordinación con los aliados. Estamos presionando constantemente al gobierno de Alemania para que ponga a disposición los tanques Leopard. Pediremos permiso a Alemania, pero esta solicitud es de carácter secundario, porque si no conseguimos la aprobación y Alemania no se integra tampoco en la coalición, mandaremos los tanques a Ucrania. Bueno, claro, dice, nosotros le vamos a decir que con su permiso, pero con su permiso los mandamos. ¿Por qué? Porque están defendiendo su frontera. O sea, Polonia es un enorme campo de refugiados ucranianos. Hay millones de refugiados ucranianos, sobre todo en Polonia. En otros países se han repartido, pero Polonia básicamente están acampando allí porque muchos se están volviendo o quieren volver.
Hay 2 millones de ucranianos en Polonia, en grandes campos de concentración, porque no son otra cosa, pero benéficos, porque lo hacen pues, para que no pasen frío ni les llueva encima. Y además ahí cuando llueve y nieva. Naturalmente lo que quieren es volver a su casa, para lo cual necesitan tanques y echar a los putinejos. Que por cierto, tienen en la extrema derecha Mea Pilas y Junquera sus últimos... hay dos, como siempre, la extrema izquierda y la extrema derecha en España defendiendo a Putin. ¿Por qué? Por odio a Norteamérica. Si esto no es una cuestión norteamericana, es una cuestión europea. Y por cierto, el tonto de Cercas, que no se entera de nada, sale el otro día diciendo que la lucha de Zelensky era como la de los republicanos españoles. Pero vamos a ver, Javier, no te has leído ni el ABC. En todo caso sería del bando nacional, que era el anticomunista. O sea, los que luchaban contra Moscú eran los nacionales, no los republicanos, que eran sicarios de Moscú. ¿Pero de qué vas? Bueno, va de listillo, progre, etcétera. Bueno, y ahora, pues son de estas cosas que pasan en la tercera edad. Yo no sé si lo que quieren es enterrar al abuelo o hacerle un homenaje, porque los homenajes a cierta edad son muy peligrosos. Nunca sabes si es para decir adiós, abuelo, o para decir qué ejemplo el tuyo, tal y cual. Como en la política los ejemplos no valen, y los socialistas son más malos que la quina. Yo creo que lo de Extremadura tiene alguna trastienda, maligna, no sé cuál. La vieja guardia socialista se ha reunido en Badajoz para celebrar el cumpleaños del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Junto a él estaban Felipe González y Alfonso Guerra. Otro expresidente del gobierno, José María Aznar, coincidía con Mañueco en Madrid y allí brindaba su apoyo público a Feijóo en la carrera hacia las generales, al tiempo que alertaba de los riesgos de que el actual gobierno se quede en la Moncloa. No tengo la menor duda de que si la coalición actual ganase las elecciones generales próximas, cosa que espero y deseo y creo que no va a ocurrir, pero si las ganase, en España se abre un proceso constituyente de manera irreversible, con unas consecuencias que no sabemos en este momento, pero que afectan no solamente a la vigencia de la Constitución, sino que afectan a la persistencia histórica de la nación española. Supervivencia, persistencia es como insistir. Pero bueno, se le entiende, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si hubieras hecho lo que tenías que haber hecho en Cataluña cuando tenías mayoría absoluta, a lo mejor habíamos avanzado algo. Pero claro, Aznar lo comparas con Mariano y... En fin. Pero esto de Felipe y Guerra haciéndoles homenajes de abueletes no sé, al jubilado, ¿a qué viene? Yo sé cómo lo entienden Bolaños y Sánchez. Mira la tercera edad cómo está, no se atreve a levantar la voz. Y esa es la verdad, hacen homenajes a sí mismos, pero enfrentarse con el partido, ni muertos. Y ahora vamos a lo más asqueroso que está produciéndose, que está perpetrando la horda podemita. La niña de la curva es una de las dos niñas de Resplandor, o sea, la otra es la Irene Montero, la Pizpireta, a eso como una mesa. O sea, Ione Belarra ha insultado en unos términos a Juan Roch que si los ricos españoles no fueran tan cobardes como son, porque es que no pueden ser más cobardes, porque usted no tiene dinero, eso es verdad, pero tampoco debo. Pero ve, la cobardía cuando eres multimillonario. Emplea directamente Juan Roch a 95.000 personas, empleo directo, indirecto más de 500.000 de personas en España, y llega esta petarda que a duras penas aprobó psicología, que no ha trabajado en su vida, pero ni media hora, y va y le dice unas cosas atroces. Esto es lo mismo que los periodistas, pero ¿qué es eso de que un gobierno ataque a una empresa privada? Pues lo es. La ministra Belarra y Enrique Santiago insisten en cargar contra los supermercados a los que acusan de enriquecerse de manera indecente en medio de la crisis inflacionaria. La también líder de Podemos no duda en señalar a empresas concretas como Mercadona y Carrefour sin que el presidente del gobierno lo evite. En el caso de la empresa valenciana, Belarra ha cargado directamente contra su dueño, contra Juan Roch. Desde el sector de la distribución advierten de que la intervención de precios que pretenden desde Podemos les llevaría a entrar en pérdidas. Esto es lo que decía Belarra este fin de semana. Es
indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Sí, claro, no sé cómo. Antiguamente se decía pararle los pies, pero que desde que los analfabetos son ministros no saben ya ni los verbos que tocan. No, lo despiadado es que tú seas ministra. Que, vamos a ver, Solerda. ¿Cuándo tenía más beneficios Juan Roig? ¿Antes o después de la guerra de Ucrania? Tú te has mirado los números y no sabes leer. ¿Cuándo ganaban más las empresas, incluyendo los supermercados? ¿Cuándo? Pues antes de la pandemia y de la guerra de Putin contra Ucrania. Putin, vuestro hermano, vuestro íntimo, vuestro líder, vuestro gran timonel, que es Putin. Pues sois putinejos todos. Bueno, y ahora la última maniobra, que esto se lo dije ayer a la alcaldesa, creo, porque tiene una pinta de alcaldesa tremenda, la candidata del PP, Natalia Chueca, de Zaragoza, le pregunté por, ahora ya no es Teruel Alpiste, ni existe, ya es Aragón, existe. Y han presentado, este Guitarte al final va a resultar inteligente para mal, porque este es un agente de Sánchez. Pero lo que hicieron ayer, por una parte está bien, pero por otra está mal. Veamos. Teruel Existe lleva a los tribunales el macroproyecto renovable del Maestrazgo. La formación denuncia un posible delito en la declaración de impacto ambiental favorable elaborada por el ministerio que dirige Teresa Rivera. Señalan que 91 de los 125 molinos se instalarán en una zona de sensibilidad ambiental máxima y que 10 kilómetros de línea de alta tensión atravesará un espacio de aves protegidas. Los portavoces Manolo Jimeno y Mariano Tomás presentaban la denuncia acompañados de María Villar, vecina de Fortanete, localidad afectada por el clúster. Me acerqué a hablar con Teresa Rivera y entonces le volví a transmitir la invitación para visitar el Maestrazgo y le dije, pero dése prisa porque si se hace lo que se tiene previsto hacer va a presenciar uno de los mayores destrozos medioambientales del país. Ella se quedó mirándome y con rotundidad me dijo, eso no va a ocurrir. La deforestación que se pretende hacer es unos 1.200 campos de fútbol para los parques de extensión, para los parques eólicos y 133 campos de fútbol para las plantas fotovoltaicas. Para lo que de verdad ha servido es para generar malos rollos y enfrentarnos unos vecinos con otros. La relación cercana que teníamos se ha perdido en muchos casos. ¿Por qué solo el proyecto del Maestrazgo, Guitarte? ¿Por qué no vas a mi pueblo? ¿Por qué no Orihuela del Tremedal, epicentro de la resistencia? ¿Por qué no la Sierra del Barracín, los Montes Universales, la Vega del Tajo, que es mucho peor el proyecto? ¿Qué pasa? ¿Que ahí no te votan? Mira, Jeta, te tengo más calao, te tengo tan calao, te tengo tan calao. Ahora eres muy astuto. Dice, hablé con la ministra. ¿No te has enterado de que anteayer la ministra quitó la necesidad de un informe de impacto ambiental de cualquier obra? ¿No te has enterado? Finges que no te has enterado y presentas un proyecto que ya no tiene ningún valor. Tú te pones de boquilla y el Maestrazgo porque te gusta, te cae bien y hablarán chapurreado. Pero ¿por qué no vas a las otras zonas de Teruel? ¿Qué pasa con los Montes Universales? ¿Qué pasa con el Valle del Jiloca? ¿Ya no son de Teruel? Sojeta, pero si tú eres de Cutanda, que está al lado. ¿Por qué no vas con eso? ¿Tienes alcaldes por ahí? Todos los proyectos de la provincia de Teruel son ilegales. Se han hecho mediante el pitufeo. Lo que pasa es que tú quieres ser el vicepresidente del gobierno de Aragón, si no el presidente. Y luego mandar en las Cortes a las órdenes de Sánchez. Eso es así. ¿A qué cuentas? Hablé con la ministra. Uy, he hablado con el rey. Para los catetos. Pero si acaba de declarar la ministra nulo el impacto ambiental. ¿Qué has hablado con la ministra? Nada, 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 Guitarte, nada.
tiene más cara que un saco de euros. Pero la gente que está contigo hay gente decente. Pues venga, nada de el clúster, que parece que es como el claustro, no, nada. Un enorme campo de chatarra eólica, porque es chatarra eólica. Y tienes que anular todas las concesiones que se han hecho y que tienen un impacto letal para los paisajes de Teruel. No politiquees con eso, gritarte. Y acaba de una puñetera vez el hospital de Teruel, que llevamos 20 años, no acabáis nunca. Va a acabar en Vitoria el hospital de Teruel, ¿eh? Él y su señora no dejan de hacer hospital y venga hospital. Y cuanto más pinta, más hospital. Ya se le cayó uno de Valencia, ¿te acuerdas? Fallecieron 2 personas. Pues este es quitarte. En fin, vamos a la Mutua. Sí, un mensaje para todas aquellas personas, Federico, que estén hartos de cambiar de compañía de seguros cada 2 por 3 y que digan, mira, yo necesito tranquilidad y estabilidad. Bueno, pues deben llamar a la Mutua madrileña y decirles 2 cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Ya saben que yo llevo muchos años con ellos y estoy encantada, como 9 de cada 10 personas que cuando vienen a la Mutua se quedan en la Mutua. Así que ya sabes, vente a la Mutua y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues nos vamos a la economía negra como el alma de Sánchez con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, ya Federico. Seguiremos hablando del control de precios. Hemos dedicado muchísima información y lo tienen en Libre Mercado. Pero hoy vamos a hablar de los planes de pensiones que deberían ser sagrados en un país donde la gente vive tantísimos años, y aunque no viviera, porque los ha pagado, y están perdiendo su valor a toda prisa. No solo eso, sino que a medida que se vuelve más insostenible el sistema público, que cada vez hay una garantía mayor de un incremento de la pensión, sino todo lo contrario, el horizonte es a que tengamos cada vez menos pensión, lo que es incomprensible es que desde el gobierno también se maltrate a los planes privados de pensiones. Exactamente, que era el único aliviadero, por otra parte, del sector público. Por supuesto. Bueno, pues nada, ni pensión pública ni privada. Se hunden las aportaciones a los planes individuales tras el expolio del gobierno. Y es que recordemos que en solo 2 años el gobierno ha reducido la aportación posible por cada ahorrador a su plan privado de pensiones de 8.000 anuales a 1.500 euros anuales. Uno, aunque quiera aportar más, no puede. 1.500 eso, además, euros anuales. Es otra ilegalidad, que ya las cosas económicas nos hemos acostumbrado a que todo sea ilegal. Desde Hacienda hasta esta actuación. Pero ¿quién es el gobierno para impedir que yo ahorre? Bueno, pues en mi plan de pensiones, con mi dinero, después de impuestos. ¿Esto qué es? Bueno, pues lo hacen. Lo hacen, ojo, además con un régimen fiscal muy especial, pues parece que nos desgravamos esos 1.500, que nos los desgravamos, pero, sí, ojo cuando recuperamos... No podemos desgravarnos 10.000, que es lo que nos convendría. No podemos, 1.500 anuales. ¿Cuál es la consecuencia lógica? En Libre Mercado lo contamos, es que están cayendo a plomo las aportaciones y las contrataciones de nuevos planes. Pues nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía, luego iremos, vamos con las noticias, con la República de los Tontos. Tenemos un gran debate, sostenibles, circulares, ecotontos, no tenemos un acuerdo. ¿Renovables? Tontos renovables. Me gusta, lo propondré. Y luego viene Joaquín Manso, viene Alejandro Vara, y luego tenemos a Borja Semper. La sonrisa del régimen. Sonrisa renovada. Y tan renovada, pero ya la conocíamos.